Pues bueno, brevemente entonces presento a la doctora Aleida Samar Alonso. La doctora es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, nivel 2, miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Forma parte del grupo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, integrante de la Red Energía y Poder Popular en América Latina, miembro del Grupo de Trabajo de Geografía Crítica Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Estos organismos en Claxo, integrante de diversas colectivas que colaboran con el tema de los impactos de la minería. Fue coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la misma institución, así como curadora y coordinadora del proyecto Verde y Verso, panorama ecofeminista mexicano para el Centro Cultural de España en México, entre otros. Sus líneas de investigación son economía ecológica, energía, extractivismo, ecofeminismo, entre otros. Pues, doctora Leida, le cedemos la palabra, muy amable por ser pues quien inaugure esta cátedra para el año 2025. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Avísenme si me escuchan bien, si no me comentan y con todo gusto hablo un poquito más fuerte, le subo el volumen. Muchísimas gracias, doctor Fernando, doctor David, doctora Liliana, doctora Zulma, Cintia y todo el equipo que hace posible que se dé esta cátedra. Justo me estaba intentando acordar cuándo era la última vez que nos habíamos encontrado, fue en el 2022. Y yo decía, ¿y de qué hablé? Fue una charla sobre metodología de investigación, entonces ya me puedo venir a la cabeza. Pero bueno, es un gusto poder estar acá con ustedes y con también todas las personas que nos acompañan. Ahora aquí y entiendo que después se va a poner en alguna red social, entonces también para quien lo escuchen en su momento, no, gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, como comentaba, ¿no? Ya nos conocemos un poquito más. Gracias también porque la invitación se hace en esta cátedra que tiene que ver, como bien comentan, con biopoder, con geopolítica. Entonces por ahí estábamos charlando de qué podía hablar y había como dos temas, ¿no? Uno era ecofeminismo y el otro era justo transición energética. Decidimos hablar de transición energética, que van a ir viendo que evidentemente se relaciona con todo lo que han dicho previamente antes que yo, Liliana, Rafa, David, Zulma, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a comenzar. Si puedes poner la presentación, por favor, Eric, y justo lo que les contaba, ¿no? Un poco la intención es que hablemos de estos temas que hablaba hace un momento también con el doctor Rafael, cómo se están discutiendo a nivel internacional. Si le picas un poquito, Eric, para que salga el título y los datos, gracias. Decidimos ponerle desafíos de la transición energética en el escenario global. Vamos a la siguiente diapositiva y les empiezo a contar algunas cosas, ¿no? Para mí es importante que antes de que haga la definición sobre qué es la transición energética, pues me gustaría contarles un poquito más justo sobre pues un problema que me parece que es derivado o más bien el tema raíz de por qué considero que justo nuestro proceso de transición energética pues se encuentra más bien estancado o en un callejón sin salida. Voy a decir algo que a lo mejor puede sonar muy general, ¿no? O que pueda parecernos evidente a algunos de nosotros, pero que va a ir cobrando sentido a medida que vayamos profundizando en este tema. Eh, Creo que todo lo que voy a comentar ahora, creo que todo el mundo lo sabe, pero no está de más, ¿no? Como especie, somos cada vez más dependientes de una mayor cantidad de recursos, de bienes naturales, para poder fabricar, pues, tecnologías en las que se sostiene justo toda nuestra capacidad civilizatoria para que podamos vivir. O sea, somos sumamente dependientes de distinta tecnología, pero esa tecnología también tiene que ver con otros temas. ¿Y a qué me refiero exactamente? Hace 100 años, la mayor parte de la tecnología dependía de muy pocos bienes naturales, de muy pocos minerales, que además eran muy comunes, ¿no? Que no requerían grandes procesos de transformación y tampoco requerían otros servicios secundarios para funcionar bien. Es evidente que esa tecnología de hace 100 años, ¿no? Pues era extremadamente limitada en los términos que la conocemos actualmente, pero a final de cuentas nos funcionaba. Entonces, hoy justo cuando hablamos de alguna mercancía básica, por ejemplo, la ropa o cualquier otra cosa, ¿no? Tendríamos que pensar en toda su cadena productiva, que es todo el proceso desde que se obtienen las materias primas, los bienes naturales, las materias primas, ¿no? Hasta que justo se hace todo el procesamiento para producir, distribuir, almacenar, comercializar los desechos que se generan y N cantidad de pasos que me estoy saltando, porque si viéramos realmente todo el proceso es muy largo, ¿no? Pero todos estos procesos que acabo de comentar requieren elementos
de la tabla periódica, de toda la tabla periódica, para poder funcionar. Entonces, imagínense, ¿no? Simplemente para que tengamos ropa, para que tengamos una computadora o un celular, se necesitaron todos los materiales y minerales que están en la tabla periódica y un montón de recursos naturales más. Entonces, estoy hablando tanto de esta tecnología que tienen compañías que algunas todavía son manuales, estén en Asia o en América Latina, hasta las empresas que son sumamente tecnológicas en el norte global. Entonces, se requiere una maquinaria para producir que cada vez sea más avanzada para que las empresas puedan ser competitivas. Entonces, también necesitan una cantidad masiva de bienes naturales, ¿no? Sobre todo agua, petróleo, minerales y gas, ¿no? Que solamente de pensar cuántos minerales se necesitan, pues nos mareamos. Ya dije que toda la tabla periódica, y vale la pena decir que algunos de estos minerales, ¿no? Si no es que la mayoría, están cerca de su pico de extracción. Entonces, estamos en el límite de la capacidad natural de extracción de muchos recursos. Entonces, quizá en el futuro ya no vamos a poder aumentar la capacidad en el largo plazo. Me parece que esto es un problema grave del que casi no se habla, ¿no? Que en no más de 70, 80 años, ¿no? Vamos a notar que nos faltan materias primas, sobre todo minerales, petróleo, gas, ¿no? Para poder fabricar, pues, distintas cosas. Por ejemplo, los procesadores, para poder crear alimentos, para poder crear viviendas, vehículos, ya decíamos, hasta nuestra tecnología más básica, para poder ir al hospital y que les hagan una resonancia magnética, ¿no? Entonces, lo que podíamos hacer en la década de los 50 del siglo pasado, va a ser imposible de que lo logremos después. ¿Por qué? Porque pues habremos perdido justo la capacidad de poder producir, de poder obtener bienes naturales en este camino por el desarrollo tecnológico. Entonces, por eso comentaba antes que nuestra dependencia de muchos bienes naturales, minerales, petróleo, etcétera, ha crecido mucho, ¿no? En los últimos años y lentamente se ha convertido, desde mi punto de vista, en la cuerda que sostiene justo la espada de Damocles, de la que pende justo nuestra civilización, y a medida que nos quedemos sin estos recursos, lo vamos a ir notando cada vez más rápido. ¿Por qué es importante hablar de esta cuestión, María Silvani, que tiene que ver? ¿Cómo se relaciona esto con la transición energética? Lo voy a explicar a continuación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la imagen que ustedes van a empezar a ver en esta diapositiva, gracias, pueden observar distintos paisajes que pueden parecer más o menos bonitos, ¿no? Los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas pues lucen muy bien. Cada vez son más estéticas, ¿no? Se supone que en teoría nada más, ¿no? Y muy entre comillas, no dañan el paisaje visual, ¿no? De forma significativa. Ahora imagínense qué feo, ¿no? Sería que en vez de esos aerogeneradores que ustedes están viendo en la diapositiva o de las placas solares, tuviéramos chimeneas, plantas de gas, minas de carbón, otras cosas, pues se vería terrible. Lo cierto es que para fabricar un parque eólico que genere justo la misma cantidad de energía que una planta de gas promedio, requerimos hasta 9 veces más de insumos minerales y una cantidad enorme de espacio. Entonces, para tener o para intentar tener menos impacto ambiental, necesitamos, fíjense, qué contradicción. Pensando en que tenemos menos impacto ambiental, necesitamos aumentar drásticamente la cantidad de bienes naturales para poder trabajar. Entonces voy a poner un ejemplo. Un aerogenerador, de los que están viendo ustedes ahí, de 150 metros, más o menos, requiere 1.200 toneladas de concreto, 335 toneladas de acero, 5 toneladas de cobre, 3 toneladas de aluminio, 2 toneladas de tierras raras y otra tonelada de zinc y de molibdeno. Entonces, para poner un poquito la comparación, una barda de 100 metros de concreto, ¿no? Requiere 1 tonelada de acero, 5 toneladas de concreto. Sé que son construcciones diferentes, pero una barda de 100 metros ya requiere un montón. Ahora, para construir una eólica, una sola, ¿no? Un aerogenerador, ¿cuánto estamos hablando de minerales? Entonces creo que se entiende más o menos la idea de cuántos recursos y supuestamente para tener menor impacto ambiental. ¿Qué es lo que les intento decir? Los procesos de transición energética requieren un alto costo material para poderse realizar, mucho más alto del que tenemos actualmente con nuestros procesos energéticos tradicionales. No estoy tratando de decir que deberíamos de quedarnos quemando petróleo, pero sí creo que hay otros caminos, que muchos no los hemos explorado, pero algunos ya están ahí y lo vamos a hablar más adelante. No podemos hacer una transición energética mundial hacia, por ejemplo, la energía eólica u otra, ¿no? Porque entraríamos justo en un déficit de materiales raros en un par de años, de minerales principalmente zinc, molibdeno y otros que comenté y tierras raras. Si este problema parece tan obvio, ¿por qué nos estamos dirigiendo hacia ahí, hacia esta supuesta transición, ¿no? Sin ningún freno? Bueno, por lo mismo que tenemos crisis económicas cada pocos años. Vivimos en un paradigma económico y productivo que es destructivo. Como justo lo mencioné antes, ¿no?
nuestra dependencia material se está acelerando cada vez más y no parece conducirnos hacia pues un buen camino, ¿no? Esto justo se llama desacoplamiento y expresa justo la trayectoria a largo plazo del crecimiento económico, supuestamente intentando crecer, reduciendo presiones ambientales y aumentando el bienestar, se supone. Se supone que con menor consumo de recursos naturales y sin generación de impactos ambientales. Bueno, el problema de esto, del desacoplamiento, ¿no? Es que no considera que los recursos naturales son factores limitantes para el crecimiento económico, o al menos no representan una limitación absoluta en el desempeño de la economía. ¿Por qué? Porque parten del supuesto de que existe una perfecta sustitución entre los factores de producción. ¿Entre cuáles? Entre el capital, o sea, el dinero, ¿no? La infraestructura, la inversión, es todo eso, ¿no? Capital es eso. Y mano de obra, que son las personas trabajando, y los bienes naturales, lo que obtenemos de la tierra. ¿Por qué parten de ese supuesto de que se pueden sustituir de forma perfecta? Porque se piensa que el progreso tecnológico y científico va a ayudar a superar toda la falta de disponibilidad de recursos naturales. O sea, se piensa que vamos a poder poner tecnología, capital, mano de obra en lugar de bienes naturales, que no se necesitan, se pueden sustituir. Entonces, se supone que el capital construido, o sea, la inversión y el trabajo, son ese sustituto perfecto de estos bienes naturales. Y se supone que así se puede mantener el capital total que mide estos dos capitales, ¿no? ¿Qué quiero decir? Creemos, porque de verdad creo que mucha gente lo cree, o algunos de nosotros puede ser que también, ¿no? Lo pueden revisar en cualquier libro de texto de economía, ¿no? Que en el largo plazo seremos capaces de sustituir nuestro déficit de bienes naturales con puro trabajo duro, con mucho corazón y con un poquito de ciencia. Entonces, este es un paradigma de nuestro sistema económico y la transición energética justo es, pues ante todo, ¿no? Un proceso económico antes que cualquier cosa. Voy a comentar qué es la transición energética y se van a ir dando cuenta porque es un proceso económico y que tiene que ver con lo demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando hablamos de tecnologías no contaminantes o de tecnologías verdes, ¿no? O sobre reducir el impacto ambiental por el uso de combustibles fósiles, generalmente se hace referencia obligada a dos palabras, a la denominada transición energética. Me parece que este concepto no es tan súper ensombrecido, si es que alguna vez tuvo alguna importancia, porque es muy ambiguo en su planteamiento y también justo su interpretación práctica tampoco es real o ha sido real. Hay más o menos una docena de definiciones de transición energética sobre este término, ¿no? La mayoría coincide en que se trata de un proceso que permite garantizar el funcionamiento del sistema productivo, o sea, el sistema económico para el futuro. Entonces, lo vuelvo a comentar, o sea, se piensa que la transición energética tiene que ayudar a que se mantenga justo nuestro sistema productivo en el tiempo. Entonces, no es una cuestión de interés ambiental, no hay una preocupación social ni ambiental, justo todo lo contrario. Se trata de un proceso que es puramente economicista, que busca justo establecer una dinámica productiva que permita, pues, por un lado, establecer esta retórica política que condena a quien no se apegue a este proceso, o sea, todos los del sur global o todas las poblaciones rurales, indígenas, vulnerables que no se apeguen y no cambien, están marginadas, están ahí limitadas, ¿no? Y por otro lado, también limita el uso de soluciones energéticas alternativas. Voy a explicar estas cuestiones. El discurso de la transición energética, como se conoce hoy, nació en la década de los 70. ¿Por qué? Porque, y hace ratito estábamos hablando de algo similar que está sucediendo ahora, me lo decía el doctor Rafael, ¿no? Pero en la década de los 70 había una crisis del petróleo por conflictos bélicos de la época que se estaban presentando principalmente en países árabes y en Estados Unidos. Entonces, este concepto de transición energética surge porque Estados Unidos tenía un temor a sufrir un embargo petrolero. Entonces, el presidente de ese entonces, Jimmy Carter, estableció esta retórica de transición energética ante la Organización de las Naciones Unidas y lo estableció como parte de su estrategia para limitar el poder de los países petroleros y también como un instrumento prescriptivo para castigar a quienes no se apegaran a la idea estadounidense de transitar hacia un modelo postpetrolero. Ojo que aquí vale la pena decir que en su momento pensaron que podía ser la solución, ¿no? Pero más adelante descubrieron que podían tener técnicas distintas de extracción de petróleo como el fracking y esa idea pues de postpetróleo se abandonó un poco, pero así nace el término de transición energética. Bueno, este discurso es importante de repente analizarlo, decir, bueno, vamos a cambiar de combustibles fósiles a tener distintos elementos o a extraer otros que son más, otros recursos naturales que son menos dañinos supuestamente, pero hay algo interesante aquí.
no es que cambiemos, ¿no?, de cierta energía, o sea, de combustibles fósiles a otra. Pareciera como si lo hiciéramos de una forma muy fácil, de una forma lineal, como si pasamos de ave, así de forma lineal, ¿no? Como si casi casi nos cambiáramos los zapatos o la ropa, así rápido, ¿no? Bueno, se asume que el proceso técnico humano es ordenado y lineal en esta transición energética, cuando no es así. El proceso justo técnico humano, la energía, no ha sido un cambio de una energía a otra, ha sido acumulativo. ¿Qué quiero decir? Cuando se empezó a utilizar el carbón, no desapareció la práctica justo de emplear madera seca para ciertos procesos productivos. Nada más como dato así meramente curioso, ¿no? Casi 800 millones de personas en el mundo siguen utilizando de manera intensiva la madera para sus actividades, sus modelos de vida, sus modelos productivos. No es que esté bien o mal, nada más digo que se sigue acumulando, ¿no? Lo mismo pasó justo cuando se empezó a usar el petróleo y el gas. No abandonamos el carbón, no abandonamos la leña. Tan es así que justo hace un ratito comentábamos que estaba pasando, que había una reunión de Trump, etcétera, ¿no? Que estamos viendo resurgir en Europa, por las guerras que ha habido, ¿no?, el uso de carbón y el uso de madera. Entonces nos estamos dando cuenta que las advertencias y exigencias de Europa y de Norteamérica de abandonar el carbón, el petróleo y el gas, o sea, combustibles fósiles, aplican solamente para otros países que no sean ellos. Entonces, a eso me refiero con que la transición energética es más un garrote que busca limitar a algunos países en vez de establecer un diálogo basado en necesidades. Entonces, de esta larga historia, también que les estoy contando, es que también nace como todo este énfasis, importancia, locura, ¿no? Por el litio, por el cobalto, por el níquel, ¿no? Y también es pensar en estas formas de transporte limpio, supuestamente, ¿no? Automóviles eléctricos, etcétera, como si eso fuera a salvar al mundo. Vale la pena aquí comentar un dato curioso, de acuerdo a los automóviles eléctricos, ¿no? Seguramente ubican a Tesla, ¿no? La empresa estadounidense que es manejada por Elon Musk, ¿no? Que fabrican automóviles eléctricos, han ganado, me parece a mí que mucha mala fama, ¿no? Porque tienen pobres niveles de seguridad. Entonces, la forma en que esta empresa, solamente por poner un ejemplo de todo lo que estamos hablando, ¿no?, se ha vuelto económicamente exitosa, no es tanto por sus autos, que además son súper inseguros, sino porque además vende créditos de carbón. Entonces, bueno, esta empresa lo que hace es reducir sus emisiones de carbón, obtiene estos créditos, se los vende a otras empresas que pueden contaminar. Y todo esto lo ha logrado justo la empresa, también mediante fraudes, y esto les ha permitido ganar toneladas de dinero público, ¿no?, de Estados Unidos, el desarrollo justo de su sector a través de este mineral que es muy conocido ahora, muy sonado como el litio, ¿no? Está recibiendo pues muchas cantidades de dinero, como ya había dicho, porque es un tema que se ha vuelto estratégico y le ha permitido pues seguir teniendo más dinero, tiene una presión sobre la extracción de estos minerales, ¿no? Y es una fachada perfecta para que sigan ganando mucho dinero a costa de esta supuesta transición energética. Entonces, esto se los cuento, son datos públicos, lo pueden revisar. La empresa ha recibido demandas, citaciones por el tema, pero pues no hay muchos avances porque justo el dueño pues es billonario, ¿no? Ya hasta toma decisiones también o quiere tomar decisiones en otros países como Bolivia, México y demás, ¿no? Entonces, bueno, regresando justo al tema de transición energética, para que se puedan dar una idea de los efectos que a veces no quieren que veamos de esta transición, aquí hay algunas fotos en esta diapositiva en donde justo se ven como algunos de los daños, ¿no? Comunidades que a veces ni siquiera tienen luz, pero que viven dentro de parques eólicos, paneles solares que han sido abandonados porque no se pueden reutilizar, sobre todo nada de esos materiales con los que fueron fabricados, agua contaminada por la extracción de distintos minerales, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, todo esto que les comento eh, no es la única forma en que se puede plantear una transición energética. Hay otras maneras. Hay personas que ya lo están haciendo en distintas partes del mundo. Eso lo voy a comentar hacia el final, ¿no? Justo antes de hablar de estas alternativas, les voy a contar un poco de cómo se ha configurado el proceso de transición energética en México, para que lo bajemos de lo global digamos, a algo más local, ¿no?, de nuestro país. Entonces, justo también además me parece que es interesante porque hubo un cambio en el sexenio, pero primero voy a empezar comentándoles cómo se entiende de forma conceptual y legislativa la transición energética en nuestro país para después llegar al escenario actual. Bueno, para efectos, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Por cuestiones prácticas, voy a comenzar justo diciendo qué pasa o qué dice la normatividad mexicana, ¿no?, para entender la transición energética. Se entiende como un cambio programado, un cambio ordenado, ¿no?, sobre todo en la generación de electricidad,
para poder mitigar fuentes convencionales, energías limpias y sustentables. Fíjense nada más, otra vez hace ratito les decía, parece que es lineal de AB, que nos cambiamos los zapatos o la ropa así rápido, un cambio programado y ordenado. Cuando me parece que ya hay una definición aquí que puede ser un poco problemática, a pesar de que es técnica, concreta y sin dar muchas vueltas, ¿no? Yo encuentro algunos problemas en esta definición. Se centra solamente en la generación de energía eléctrica, dejando de lado todos los procesos productivos, técnicos, prácticos, sociales y ambientales. Es ambigua y es vaga, porque dice energías limpias sustentables. ¿Cuáles son limpias? ¿Cuáles son sustentables? ¿Cuáles está incluyendo? ¿Cómo se definen? O sea, me parece que es igual de ambiguo que la transición energética. Si quieren conocer más a detalle, se encuentra en la Ley de la Industria Eléctrica del 2014, en el artículo 3 en específico, ¿no? Entonces, otra cosa más, se dice que sea sustentable. ¿Qué concepto de sustentable usamos cuando existen más de 100 definiciones de sustentabilidad en la actualidad? ¿Cómo se puede hacer una transición programada y ordenada, ¿no? En un país como México, donde ni siquiera están planificadas las instalaciones eléctricas de las colonias periféricas de la Ciudad de México y de muchos otros lugares. ¿Cómo se puede pensar en esta transición ordenada y programada cuando no llega la luz? Justo, bueno, cuando no hay energía eléctrica o no llega la luz, no, la CFE no llega a muchas comunidades del sur de nuestro país. Entonces, me parece que hay una omisión en este concepto de actores clave. Hay una omisión también de los distintos contextos sociales, económicos y culturales. Esto solamente por comentar algunos cuantos problemas, ¿no?, que tiene esta definición. Pero, ¿por qué la seguimos utilizando si no está tan bien elaborada? Porque el principal objetivo justo de esta supuesta transición en nuestro país, ¿no? O de esta transición energética, es reducir costos más que disminuir el impacto ecológico. ¿Por qué? Porque justo la mayor parte de los actores que están interesados en este cambio son empresas privadas que lo que buscan es producir energía más barata, no necesariamente más verde, ni con menos impactos ambientales, sino más barata. Entonces, por ello, me parece que hay una ausencia fuerte de criterios sociales y ambientales claros. Entonces, un ejemplo clave de este enfoque es justo la ley de 2008, ¿no? 2008, que habla del aprovechamiento de energías renovables. Esta ley, pues fue el primer gran esfuerzo para promover el uso supuestamente de energías limpias, y parece que suena muy bien. Sin embargo, aunque la ley incluía buenos objetivos, como el desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación en energías renovables, en la práctica, estos puntos quedaron en segundo plano. Lo que más se priorizó en su momento fue la entrada de actores privados que vieron una oportunidad de negocio. Otro ejemplo más reciente de las leyes que estoy comentando, ¿no? Es la Ley de Transición Energética del 2015. Esta ley amplió la definición de energías limpias para incluir justo procesos como las hidroeléctricas, que aunque son renovables, tienen un impacto ambiental significativo. Esto me parece a mí que nos lleva pues a preguntarnos algunas cosas. ¿Realmente estamos promoviendo un cambio hacia energías limpias en nuestro país o solo estamos ajustando definiciones para que se vean bien en la ley y en el papel? Bueno, voy a mencionar algunos datos para poner en contexto lo que pasa en nuestro país y que se entienda más claro lo que estoy diciendo. En el año 2013, más del 93% de la electricidad en México seguía siendo generada con combustibles fósiles y con energía hidroeléctrica. Mientras que en el 2023, o sea, hace 2 añitos, año y medio, ¿no? Fue de 74%. Entonces, aunque se ha establecido un marco normativo que es muy amplio y detallado en cuanto a cómo y la forma de la transición energética en México, la realidad es que la matriz energética del país sigue siendo muy dependiente justo de los métodos tradicionales y también contaminantes. Un dato interesante es que el 60% de la energía eólica que se produce en México, la mayoría no va a las casas o a la población en general. En realidad, la mayoría abastece a parques industriales y el 40% no se destina a comunidades de donde se instalan los parques que en muchos casos ni siquiera cuentan con tendido eléctrico, como lo estaba comentando, ¿no? Parece broma, es realidad. De hecho, ustedes pueden mirar que hay un montón de este tipo de energía. Es muy conocido el caso de Oaxaca, pero también está el caso de todo lo que tiene que ver con la parte de Yucatán o todo lo que tiene que ver con la península del sur. También está en Zacatecas, también hay bastantes eólicas, Tamaulipas, ¿no? Y justo muchas de estas comunidades, bueno, comunidades en esos estados no tienen energía. Bueno, finalmente, en este sexenio, más bien desde el sexenio anterior, desde que gobernaba Andrés Manuel López Obrador, hemos visto pues ciertos intentos por cambiar esta tendencia de esa transición, ¿no? Propuestas para favorecer la Comisión Federal de Electricidad,
para hacer que el Estado recupere el control del sector energético, algo que no necesariamente puede beneficiar a la población en términos de transición energética. Además, se hace bajo un criterio de disminuir el apoyo al desarrollo de tecnologías para la transición energética. La propuesta de soberanía energética que hizo justo el expresidente Andrés Manuel López Obrador se basó en recuperar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, algo que poco tiene que ver con la superación de la dependencia de los hidrocarburos. Así que me parece a mí que la actual presidenta, ¿no?, tiene un camino complejo para avanzar, por lo que voy a precisar justo en estos aspectos en las siguientes diapositivas. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, voy a mencionar algunas cosas que me parece que podrían ser posibles continuidades de la agenda actual de la presidenta actual, ¿no?, en el tema energético y extractivo, en este contexto de transición energética nacional y también supuestamente mundial. Aunque justo la doctora Sheinbaum ha planteado un discurso modernizador con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad, me parece que hay factores que indican justo que la política energética no va a cambiar de manera radical, al menos en lo que tiene que ver con la explotación de los combustibles fósiles. Primero, creo que vale la pena recordar que la explotación del petróleo y el gas pues han sido un pilar en el desarrollo económico de México desde 1938, o sea, desde que se nacionalizó Petróleos Mexicanos, ¿no?, nuestra actual empresa estatal, porque además ha sido vista desde ese entonces hasta ahora, ¿no?, como un símbolo de soberanía nacional. Algo parecido pasa con la Comisión Federal de Electricidad, que antes era Luz y Fuerza, ¿no? Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, esta visión se reafirmó a través de proyectos como Dos Bocas, revitalizar otros campos petroleros maduros, ¿no?, la recuperación del papel de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía y muchas otras cosas más. Estas iniciativas no solamente fortalecieron a la industria de combustibles fósiles, sino también alimentaron justo pues el orgullo nacional, ¿no? Porque el petróleo se saca de México, es de los mexicanos, toda esta energía también, y esto lo convierte en un reto importante para cualquier administración que se quiera alejar de este modelo sin un plan de transición energética claro. A pesar de las propuestas de energías renovables que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?, podría pensarse que la realidad es que hay una gran dependencia económica de México hacia los combustibles fósiles porque aún siguen siendo muy importantes. Un ejemplo se puede ver en el presupuesto federal. Aunque los ingresos petroleros han disminuido en un 24% el año pasado comparado con el 2023, aún representan alrededor estos ingresos petroleros del 3% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a más de 1 billón de pesos. 1 billón, no 1 millón. Esto sigue siendo una cantidad significativa de dinero para las finanzas nacionales. Entonces, si reducimos de golpe la actividad petrolera y de gas sin que hayamos diversificado nuestra economía, las regiones que dependen de esta industria podrían enfrentar serias dificultades. Además, justo vale la pena decir que la infraestructura ya existente para explotar estos bienes naturales, ¿no?, representa pues una inversión gigantesca. Tan solo la refinería Dos Bocas costó más de 8 millones de dólares, ¿no? Es un proyecto prioritario que no puede desmantelarse sin generar un gran impacto económico y político. Entonces, cancelar o reducir operaciones en proyectos de esta magnitud no solo sería incoherente, sino que también podría generar una crisis de confianza a nivel interno y externo, ¿no?, con los empresarios y con los políticos también. Otro aspecto importante, ¿no?, es la narrativa de la soberanía energética. Sigue siendo un eje central en la política de nuestro país. La idea de que México debe de ser autosuficiente en términos energéticos ha sido utilizada para justificar justo la explotación continua de estos recursos. Y es probable que este discurso se siga manteniendo en este sexenio con Claudia, ¿no?, especialmente en un contexto global donde los conflictos geopolíticos, ¿no?, afectan las rutas comerciales, la disponibilidad de recursos energéticos, la autosuficiencia energética, pues se convierte en un tema estratégico. De hecho, ya hemos visto justo con la guerra entre Ucrania y Rusia cómo dejaron de abastecer Rusia, limitaron que dejara de abastecer de gas, ¿no?, a gran parte de Europa. Entonces ahí ya vemos que hay un problema. Bueno, entonces estos aspectos que comento, ¿no?, contravienen pues de fondo lo que sería una real transición energética. Hay un claro conflicto de intereses entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se está haciendo. Sin embargo, considero que hay muchas cosas más de fondo. Entonces, aquí quizá voy a comentar en la siguiente diapositiva los rompimientos que podría haber en su momento, ¿no?, justo de parte de Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Justo les comento cómo las posibles rupturas
de la política energética, ¿no? De este sexenio, de la actual presidenta, pues quizá podrían ayudar y generar puentes hacia una nueva transición energética. Habría que pensarlo. Yo solamente doy las ideas, ya ustedes lo juzgan, lo critican, dicen si les parece bien, si están de acuerdo o no, ¿no? Me parece a mí que la actual presidenta, ¿no? Presenta una postura más alineada con la transición de energías renovables, ¿no? Justo durante su época como jefa de gobierno en la Ciudad de México, impulsó iniciativas como la movilidad eléctrica, la creación de parques solar en la central de abastos, ¿no? La promoción de normas ambientales más estrictas para vehículos privados. Entonces, este tipo de políticas refleja una perspectiva, creo yo, que más moderna y proactiva hacia la sostenibilidad, en contraste con la administración anterior, ¿no? Que priorizó principalmente revitalizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, me parece que en el enfoque anterior había eh, estaba muy marcada la soberanía energética, basada principalmente en combustibles fósiles, ¿no? Estos temas, pues, eran parte de el querer y las manías, ¿no? Que tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque quería priorizar la infraestructura también en cuestión de hidrocarburos, pero también de automóviles, ¿no? Entonces ahí habría que pensar. Un punto interesante justo de la propuesta de trabajo de la nueva presidenta es la idea de la autocontención energética. ¿Qué quiere decir? Se habla de promover el desarrollo sin aumentar el consumo energético. Hay que ver cómo se va a hacer. Pero es interesante porque este concepto proviene en realidad de otro más, que es un concepto que se llama ecodesarrollo, que fue planteado por Ignacio Sachs, ¿no? En la década de los 70-80, y que además en su origen buscaba romper con la idea de crecimiento económico infinito que ha dominado en todas las políticas de desarrollo global. Porque es interesante, solamente voy a hacer así como un pequeño paréntesis, no salirme mucho de lo que estoy diciendo, porque justo en la década de los 70 se discute el informe de los límites del crecimiento. Y como era un informe muy catastrófico, se llega al término de codesarrollo, que lo discute Ignacio Sachs, pero después no le ponen mucha atención. ¿Por qué? Porque justo se llega al término de desarrollo sustentable en Río de Janeiro y se matizan muchas cosas para que también las empresas no se queden sin seguir produciendo y sin obtener ganancias, como decía, los límites del crecimiento, que ya no produjeran. Bueno, entonces por eso digo que es interesante que justo la actual presidenta rescate, ¿no? Esta idea de autocontención energética que viene justo del ecodesarrollo, ¿no? En este enfoque, digamos, de desarrollo global, pero también mexicano. Entonces, este enfoque me parece que es muy revolucionario en el contexto mexicano, donde la infraestructura energética tiene muchos rezagos importantes, pero su implementación sería un primer paso hacia la verdadera transición energética. Otro de los elementos que destaca en la agenda y en lo que ha propuesto Claudia, ¿no? Es la lucha contra la pobreza energética, un término que prácticamente antes nunca se hablaba. Es un problema que afecta a las comunidades más vulnerables y su enfoque parece más práctico que el que estaba manejando antes AMLO, ¿no? Ya que justo se plantea impulsar ecotecnias como los colectores solares, ecoeficientes, para poder reducir esta dependencia de hidroenergía, ¿no? De leña y de carbón, que son ampliamente utilizados en muchas regiones. De hecho, tenemos varios colegas que ya los hacen y que ya han estado desde hace mucho tiempo en cuestiones que tienen que ver como cómo hacemos para desarrollar esta parte de que no exista pobreza energética, cómo hacemos justo para desarrollar distintas ecotecnias que no solamente tienen que ver con los colectores solares, sino también tienen que ver con los baños y con muchas otras cosas más. Entonces, esto no solo mejoraría la calidad de vida de las personas, también representa una ruptura importante con una visión extractivista centrada en grandes proyectos energéticos. Entonces, me parece a mí que también se suma que la doctora Sheinbaum, ¿no? Ha mencionado la posibilidad de utilizar a Pemex justo como un actor clave en la transición energética, algo que podría ser una de las rupturas más significativas con el gobierno anterior. En lugar de centrarse únicamente en la extracción de petróleo, Pemex podría involucrarse en la extracción de litio. No estoy diciendo que estoy de acuerdo ni que sí ni que no, solamente digo que podría involucrarse, ¿no? Porque es un recurso, se supone que esencial, habrá que ver si podemos extraerlo. Este recurso es esencial sobre todo para baterías, ¿no? Y para tecnologías limpias. La extracción de litio tiene muchos desafíos. El hecho de que México tenga litio en arcilla es un gran desafío porque es más difícil de extraer que el de salmueras o el de roca, ¿no? Entonces, esto ya dificulta su procesamiento. Pero esta estrategia que se ha planteado ya sugiere un cambio en el modelo energético que supuestamente estaría más enfocado hacia energías alternativas, ¿no? Hay que contemplar también que, nada más lo comento, que el precio del litio ha caído recientemente y esto pues puede introducir una incertidumbre sobre la viabilidad económica de extraerlo para procesar autos y demás. Bueno, otra de las rupturas más radicales que podría implementar justo la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Es justo el fomento de incentivos fiscales para proyectos de energía limpia y la creación de un entorno regulatorio que ayuden a favorecer
la integración de energías renovables. Esto me parece que sería un contraste directo con la anterior administración, ¿no? En donde se criticaban los acuerdos con entes privados. Sin embargo, me parece a mí que si se gestionan adecuadamente estos convenios, estos acuerdos, ¿no? En la compra de energía, quizá puedan ser beneficiosos para el país, siempre que se establezcan ciertos marcos regulatorios que protejan los intereses nacionales, sociales, locales, ¿no? Como hemos visto que pasa en otros países asiáticos. Y otro aspecto que también representaría una ruptura significativa es descentralizar la generación de energía. La propuesta de permitir que los entes privados generen su propia energía, pues crea oportunidades para reducir la dependencia de grandes plantas generadoras, para mejorar también la resiliencia energética y para ofrecer alternativas más sostenibles a los consumidores. Aquí digo lo bueno, pero también digo lo malo, ¿no? Aquí también hay un problema. Este modelo, pues, conlleva riesgos, ¿no? Sobre todo si no se mantiene una supervisión adecuada por parte de ciertos organismos como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya se han eliminado, ¿no? Y este es un tema que está en debate. Entonces, bueno, varias de las rupturas, comenté las continuidades y las rupturas, varias de las rupturas de la actual presidenta suenan prometedoras, pero es crucial recordar que para que las pueda implementar o para que se pueda dar una transición de esa magnitud, pues no va a ser sencillo. La dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles, la resistencia de sectores políticos y económicos que son beneficiados por este modelo actual y la necesidad de gestionar los impactos sociales son barreras importantes que la actual presidenta tendrá que superar. Entonces, cualquier cambio que afecte a la estructura energética nacional, como descentralizar, transición hacia renovables, pues va a requerir un consenso político, algo difícil justo en el contexto de una posible división que se pueda haber estado dando, ¿no? Que se dé justo después de las elecciones, ¿no? Que ya pasaron. Bueno, las propuestas justo de Claudia pues presentan un enfoque más moderno, renovador hacia la transición energética y creo que la clave de su éxito va a depender de cómo maneje la política interna y las resistencias económicas que puedan surgir, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes mencioné en algún momento, así de forma muy sencilla, que había otro camino, además de esta transición que nos han vendido actualmente, ¿no? Otro camino que no sería como esta carrera sin sentido, así esa transición verde, ¿no? Transición limpia, que nos prometen principalmente los políticos y que además es un estancamiento en ese antiguo modelo energético que está basado en hidrocarburos. Se trata de algo relativamente sencillo, pero pues extremadamente costoso a nivel social y productivo, ¿no? Requiere imponer regulaciones, pues sobre todo a los más poderosos, así como también modificar el sistema productivo desde un enfoque individual, pero también colectivo. El modelo energético tradicional está basado en un escalamiento sin control. Aumentar nuestra capacidad de extracción de hidrocarburos, crear más plantas de gas, más petróleo, hacer más dinero, quemar todo lo que está en el camino, hacer más dinero y así sucesivamente. Que puede salir mal, ¿no? Total, estamos en ese camino. Bueno, el modelo de transición energética verde, ¿no? Pues lo que ha dicho, lo que ha propuesto, es tirar toda la infraestructura energética actual, crear tecnología que incrementa su valor a medida que escasean ciertos recursos para fabricarlos, hacer más dinero, limitar el acceso de la energía y escalar este modelo sin control. Hay un paralelismo entre ambos. Básicamente son lo mismo del modelo de transición normal al modelo de transición verde, ¿no? No quiero decir que todo está mal. Lo que intento decir es que la forma en que lo aplicamos y lo entendemos no es del todo correcto. Los paneles solares y los parques eólicos, ¿no? Son alternativas adecuadas, pero no están orientadas principalmente a beneficiar a la población, sino están orientadas a beneficiar a la industria. Ejemplos, ¿no? Se han privatizado espacios y se han privatizado minerales que solo unos pocos pueden aprovecharlos. Igual, si regresamos al istmo de Tehuantepec en Oaxaca, vemos que muchas de las eólicas que están ahí, la energía eólica, es para Iberdrola, para Bimbo, para empresas mineras, ¿no? Para abastecer justo sus parques industriales. Entonces, lo ideal sería crear un escenario de autocontención. En vez de exigirle todo a la naturaleza, mejor nos imponemos una marca de lo que no podemos hacer. Podemos diseñar mejores ciudades basadas en capacidades de carga locales con materiales de bajo impacto que no estén orientadas justo a la creación de servicios e industrias. Podemos limitar nuestras capacidades industriales para enfocarnos en mercados locales con intercambios basados en el bienestar colectivo. ¿A qué voy? Que estamos muy acostumbrados a pensar que cualquier mercancía está a la misma altura que el bienestar de las personas que lo producen. Ojo, el que yo compré algo, por eso dije, cualquier mercancía está a la misma altura de las personas que lo están produciendo. Entonces, pensamos que podemos sacrificar el agua
los minerales, ¿no? La naturaleza, para que la industria siga funcionando. Y eso tendríamos que repensarlo. Entonces, las alternativas o las formas de modificar este modelo energético no son una ocurrencia, ¿no? Es algo que ya se está llevando a cabo en varias partes del mundo, que está funcionando para miles de personas. Son casos de distintas comunidades periurbanas, indígenas, vulnerables, entre otras, porque son las que sufren más estos efectos, ¿no? De todo este, digamos, cambio a nivel global, pero también nacional, ¿no? Es evidente que esto requerirá pues un mayor esfuerzo colectivo para que pueda servir pues a millones de personas. Pero vale la pena comentarlo, quiero decir acá, ¿no? Me ha tocado ser testigo de cómo hay ciertos modelos organizacionales que están orientados al bienestar común y pueden sacar de la pobreza a miles de personas sin endeudarlos en el camino. Es otra forma de transición energética, me parece que más como socioenergética, ¿no? Y más también ambiental, que considera no solamente la creación de energía, también considera el desarrollo social, la protección ambiental, como un valor colectivo y no como un activo económico. Entonces les voy a contar algunos casos interesantes en el país que me gustan mucho, que los conozco, ¿no? Y voy a empezar con la siguiente diapositiva. Adelante, por favor. Aprovecho para preguntarte, Fernando, ¿cuánto tiempo me queda para que sepa cuánto me extiendo o no en las alternativas? Bueno, iniciamos ya un poquito más tarde, pero lo que usted tenga disponible, Ah, me perfecto. parece bien 15 minutos, ¿está bien? Está bien, perfecto. Muchas Sí. gracias, Fernando. Sí, sí era para medirme, para no pasarme. Gracias. Bueno, Muy muchas. bien. Les voy a contar algunos ejemplos que me parecen muy bonitos, que los conozco, ¿no? Este, por ejemplo, está en la zona sur de nuestro país. Hay otros fuera de México, pero quiero hablar de los de México porque vivimos acá, porque son también los que conozco mejor, ¿no? Este proyecto ha sido impulsado por una cooperativa, una organización formada por mujeres en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, ¿no? No solamente se dedican a instalar sistemas solares, capacitan a otras mujeres y a otros hombres en este tema, promueven el desarrollo de otros proyectos similares que buscan justo fortalecer autonomía, resiliencia, ¿no? Frente a desafíos del cambio climático y ante la ausencia del Estado en este desarrollo y entrega de servicios básicos de energía. Entonces, esta organización tiene como objetivo principalmente contribuir al desarrollo sustentable y a la autosuficiencia en las comunidades vulnerables mediante proyectos que utilizan energía solar para poder mejorar la calidad de vida en zonas que tienen acceso limitado a la electricidad. Estas comunidades son comunidades rurales, ¿no? En una región que está enfrentando una situación crítica actualmente. Hemos visto que en estas zonas se han dado muchas sequías intensas y también en épocas pasadas, seguramente vamos a regresar a eso, ¿no? Hay inestabilidad de lluvias y pues son provocadas en primera instancia, o sea, lo que hacen es destruir biomas completos, ¿no? Debido a megaproyectos públicos y privados. Y están afectando por los ciclos naturales del campo, todos estos megaproyectos, ¿no? Esto pone en riesgo no solamente la cuestión ambiental, sino también la seguridad alimentaria. Muchas de estas comunidades no cuentan con un suministro eléctrico adecuado, como lo comenté hace ratito, ¿no? Decía que toda esta zona a veces no hay luz, no hay electricidad, ¿no? Y afectan pues más ya la compleja situación que tienen estas comunidades, que ya son vulnerables de por sí. Entonces, frente a esta realidad que están enfrentando estas comunidades, esta cooperativa que les estoy contando, que se llama Mamás Solares, ¿no? Así se llama el proyecto, se han enfocado en plantear soluciones energéticas adaptadas justo a necesidades locales. ¿Qué es lo que hacen? Instalan sistemas solares, ¿no? Para iluminación y para bombeo de agua. Desde el 2019, este proyecto ha capacitado a más de 300 mujeres, a hombres y a jóvenes a través de talleres de tecnologías solares. También han organizado 2 ferias de ecotecnias en colaboración con otras organizaciones y han llevado a cabo 4 talleres de capacitación en energía solar en comunidades sin escuelas. Uno de los grandes logros ha sido la implementación de un proyecto piloto para comercializar 50 sistemas solares de iluminación y 4 sistemas de bombeo solar para riego. Esto demuestra que hay un enfoque principal de esta organización que está preocupada por favorecer el bienestar de las comunidades que ellas visitan, ¿no? Que conocen. ¿Han hecho algún encuentro más entre academia, colectivos, organizaciones, ¿no? Donde justo mujeres de México, Guatemala y Belice compartieron experiencias y conocimientos sobre energía solar, han reforzado redes de colaboración a nivel regional. Me parece que esto es un aspecto fundamental para crear proyectos colaborativos que sean resistentes y resilientes, ¿no? Es necesaria la colaboración, el apoyo colectivo, ¿no? Hace poco leía una entrevista justo que les hicieron hace algunos meses y una de las integrantes, que se llama Dulce Magaña, ¿no? Decía de forma un poco bromista, pero realista, donde no llega la Comisión Federal de Electricidad, nosotras llegamos con energía. Y no es solo una metáfora.
todo su trabajo ha sido en espacios marginados ante la falta de servicio de primera necesidad. Van justo de Quintana Roo hasta Guatemala, ¿no? Belice. Entonces, imaginemos por un momento lo que significaría no tener luz cuando llega la noche, no poder subir el agua a cisternas, a pozos en plena temporada de calor. Imagínense que no funcione su refrigerador. Los alimentos se echan a perder, ¿no? Entonces, bueno, solamente pues, cuando quieran ver un ejemplo que a mí me parece muy bonito y emotivo de este proyecto en particular, ¿no? Si ustedes miran Sotuta, Yucatán, la cooperativa instaló un sistema de bombeo solar que está ayudando a regar milpas y parcelas, permitiendo que las familias puedan seguir cultivando a pesar de las dificultades climáticas. Y esto es solo uno de los muchos logros, porque justo Punta Allen y Quintana Roo están capacitando en ese lugar en técnicas de rebombeo para poder optimizar el uso de la energía solar. Entonces voy a mencionar otro caso, un caso de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Adelante, por favor, con la diapositiva. Les comparto un ejemplo de autogestión comunitaria. Me parece que es muy relevante, tanto por sus implicaciones como por su ubicación. Se encuentra en pleno corazón de la Ciudad de México. Es la unidad habitacional Acapancingo. Está ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Ahí cientos de familias se organizaron y a pesar de la resistencia del gobierno que estaba en turno en ese momento, ¿no? Impulsaron y realizaron un proyecto de construcción de viviendas. Además, se organizaron para satisfacer necesidades básicas, energía, agua, hasta tienen una radio comunitaria, ¿no? Y no dependen del gobierno, o no dependían del gobierno en un primer momento, ya que justo el gobierno no les quería construir estas unidades de viviendas. Todo empezó justo cuando la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda, independiente, luchó para darles pues un hogar digno, ¿no? A sus familias en situación de extrema vulnerabilidad. Como sucede o como pasa con estos temas, ¿no? El problema no terminó ahí. A pesar de tener viviendas, las familias se encontraron con que no tenían acceso adecuado a servicios básicos como electricidad, agua potable, seguridad. Entonces, en lugar de esperar a que el gobierno los apoyara, ¿no? Decidieron actuar por su propia cuenta. Entonces, uno de los proyectos más interesantes que han implementado es la generación de energía solar. Han instalado paneles solares que les permiten justo cubrir varias necesidades. Por ejemplo, gracias a esta energía, operan invernaderos donde cultivan sus propios alimentos. Eso me parece súper bonito, ¿no? Estos alimentos se venden, se distribuyen entre los vecinos, ¿no? Esto reduce la dependencia externa y también mejora pues su seguridad alimentaria, ¿no? En esta comunidad. Entonces la energía solar también alimenta una planta potabilizadora de agua. Entonces, justo les decía, pues imaginémonos que no tenemos luz, pero ahora imaginemos lo que significa para estas familias tener acceso a agua limpia sin depender de un sistema que sea externo, especialmente cuando la alcaldía de Iztapalapa es una de las que más sufren por el tema de agua, también por la calidad y por el alcantarillado. Entonces, esto es un cambio radical en la calidad de vida. No solo eso, la energía también permite operar, ya les contaba, ¿no? La radio comunitaria, que no solo sirve para mantener pues informada a la comunidad, sino también es una herramienta para educar sobre temas como sostenibilidad, organización social u otros temas, ¿no? Entonces, quiero que imaginen un poquito esto. Estamos hablando de una comunidad en la Ciudad de México, ¿no? Que ha logrado soberanía energética en buena medida. ¿Qué quiero decir? Están produciendo su propia energía, cultivando sus propios alimentos, purificando su propia agua, todo dentro de una misma unidad habitacional. Entonces, eh, algo que a menudo asociamos con proyectos en zonas rurales o zonas alejadas, ¿no? Lo están haciendo en un entorno urbano, en una de las zonas más densamente pobladas del país, ¿no? No todo es perfecto, todavía quedan muchos retos por delante, mejorar justo la infraestructura de paneles solares para poder cubrir más necesidades, pero lo que han logrado hasta ahora demuestra lo que pueden hacer cuando una comunidad decide tomar el control de su futuro y trabajar en conjunto. Este ejemplo de la unidad Acapancingo, ¿no? Nos muestra justo que es posible mejorar la calidad de vida de forma colectiva, organizándose desde la base. Es un modelo de autogestión que hasta el momento me parece que también refleja este rechazo a estos criterios de trabajo impuestos desde arriba, que no siempre llevan como lo más adecuado, ¿no? Que de esta forma como lo están haciendo ahora ellos, que es distinta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a intentar ser más breve. Em, Me parece muy interesante este caso, siempre me gusta comentarlo porque me parece que es una de las cooperativas que más trabajo tiene en este tema y sobre todo más años, ¿no? En el tema socioambiental, el tema ambiental, ¿no? Y el tema también productivo en muchos sentidos que para nosotros es visto como una alternativa, pero que en realidad siempre han vivido de esa forma desde hace muchos años, ¿no? Seguramente la conocen, la Sociedad Cooperativa Tosepan, ¿no? Se encuentra ubicada en la Sierra Norte de Puebla
Y bueno, es de gran tamaño. Esta organización pues ha logrado justo crear un modelo de producción de energía autosustentable, ¿no? Basado en la instalación de plantas eléctricas, con paneles solares, con otras soluciones energéticas, que han desarrollado en conjunto con organizaciones civiles e instituciones de educación superior también. Lo interesante de esta cooperativa de la Tosepan es que aunque generan ingresos por sus actividades productivas en el campo, su enfoque no es nada más meramente económico. O sea, obviamente necesitan que sea económico porque necesitan vivir o necesitan dinero, pues, para distintas cosas, ¿no? Pero ellos no solamente están buscando maximizar ganancias a través de una eficiencia energética que les generan sus plantas solares. Se han enfocado en algo mucho más profundo y se han enfocado principalmente en crear vínculos colectivos y en proteger su territorio. Entonces, su objetivo principal es garantizar que el impacto ambiental en su comunidad sea mínimo, que no dependan de prácticas depredadoras que dañen su entorno. Entonces, este modelo surgió porque la sociedad, todos sepan, está formada por pueblos indígenas. Ellos han vivido de primera mano los efectos de la imposición de megaproyectos energéticos en su territorio. A pesar de que a veces los han rechazado, usted los instala, ¿no? Entonces han tenido que defender sus tierras frente a intereses externos que están o que buscan aprovechar los bienes naturales sin considerar el daño que causan a comunidades locales. De hecho, a pocos kilómetros de donde se encuentran ubicados, hay varias plantas energéticas del gobierno, hay un gasoducto y también se instaló una granja de cerdos que contamina uno de los principales ríos principales, ¿no? Que están alimentando y que está catalogado como una de las regiones de emergencia ambiental identificadas por el gobierno debido al daño que está generando. Entonces, para ellos, este modelo de transición energética que generalmente conocemos que es más occidental, no responde a sus necesidades ni protege su estilo de vida. Entonces, lo que ha hecho la Tosepan es darle un giro a la idea de transición energética y en lugar de adoptar ciegamente modelos externos, ¿no? Que solo buscan eficiencia económica, ellos han creado su propio enfoque. Se han centrado en el respeto al territorio, la sostenibilidad, el bienestar de la comunidad. Entonces, para Tosepan, la transición energética no solo es una cuestión técnica o económica, también una forma de proteger su identidad, su territorio, su futuro. Ellos producen café, producen miel, producen pimienta, exportan varias cosas de las que producen, tienen artesanías, justo tienen un hotel, ¿no? Donde ustedes se pueden hospedar y todo esto lo hacen bajo la sustentabilidad y bajo un proceso real de transición, ¿no? Entonces, Tosepan demuestra que la autosustentabilidad y el respeto por el territorio no tienen que estar en conflicto con este desarrollo de tecnologías energéticas. Al contrario, cuando una comunidad toma el control de su propio proceso de transición, se pueden generar soluciones que realmente respondan a sus intereses, sin sacrificar justo el bienestar colectivo o su entorno natural. La siguiente, por favor. Me voy a saltar esta, que me encantaría contárselas, pero así brevemente les digo que también está ubicada en la Sierra Norte de Puebla, que es un grupo de mujeres, justo son las mujeres Masehual, ¿no? Una de las mujeres, de los grupos de mujeres más violentados en nuestro país, que han logrado también avanzar mucho, demostrar que se pueden utilizar también de forma eficiente los bienes naturales, tienen captación de agua de lluvia, tienen celdas solares, tienen distintos recorridos, ¿no? Tienen un proyecto muy bonito que me parece que su trabajo va más allá de una solución ambiental, es también una propuesta social, cultural, que además busca cambiar esta relación entre personas y su entorno, ¿no? Tienen un proyecto muy bonito también, aparte del Hotel Tazelotzin, tienen un proyecto que es contra la violencia para las mujeres que necesiten justo ese tipo de apoyo, no violencia de género y otro tipo de violencia. También en los veranos uno puede ir a visitar y conocer realmente no solo el proyecto de Tazelotzin, sino cómo viven, cómo comen, qué es lo que hacen, cómo piensan las mujeres más igual, quedarse en sus casas. Es un proyecto que se llama Tejiendo Nuestras Vidas y reciben también apoyos del exterior porque el proyecto pues ha crecido muchísimo y me parece que aquí realmente sí están hablando de una distinta forma de vivir. Bueno, me gustaría comentarles un montón de casos más, pero ya les compartí algunos ejemplos. No son aislados. En México hay más de 2.000 comunidades que están planteando propuestas organizacionales que rechazan los modelos económicos y políticos tradicionales. Y precisamente estos ejemplos son solamente una gota en el mar de posibilidades que debemos de ver para buscar alternativas a esta transición, ¿no? Verde, y lo hago así muy entre comillas, porque es la que nos han planteado, es occidentalizada, y hay muchas más en todo el mundo y en América Latina, pero no me da tiempo. Voy a la siguiente y voy a cerrar. Bueno, em, quiero enfatizar en algunos puntos clave. Nos han vendido la transición energética no solamente como un modelo funcional para la sociedad, sino como un deber que es casi obligatorio, so pena de señalar como el causante de toda la contaminación en el mundo
aunque nuestros únicos desperdicios, porque no nos alcanza para mucho, sean una bolsa de papas Sabritas, una botella de Coca-Cola, ¿no? Que tampoco es que te dicen, ah, eres culpable porque tomas con popote. Momento, ¿cuánto contamino yo? ¿Cuánto contamina una empresa? Y por eso están hablando también de esa transición, supuestamente vamos a ser menos contaminantes. Hay que diferenciar las escalas, ¿no?, que se tienen de esta contaminación y de esta responsabilidad. No es igual la responsabilidad de todos. La transición energética verde, la occidentalizada, ¿no?, que en cierta forma se basa también en el uso de otros recursos naturales y de muchos minerales. No me metí el tema de minerales porque no me daba tiempo, ¿no? Pero esto ha incrementado también nuestra dependencia de la naturaleza y nos ha vuelto cada vez más vulnerables ante la escasez de bienes naturales que cuando dependíamos solamente de otros hidrocarburos o de otros combustibles fósiles. No estoy diciendo que nos quedemos con ellos, pero estoy diciendo que todavía dependemos más de bienes naturales. La transición energética es un proceso económico por encima de todo. Y los principales beneficiarios de esa transición son empresas y gobiernos que actualmente se quieren hacer pasar o hacer visibles como transformadoras, como verdes, como sustentables, ¿no? Aunque no lo sean. Como el caso de Tesla, el caso de muchas empresas mineras, el caso de petroleras y demás, ¿no? El principal problema de la transición energética es que se enfoca en consumir cada vez más recursos naturales, humanos, y en escalar cada vez más esta supuesta transición, ¿no? Que no es transición, es acumulación, ya dijimos, sin establecer control sobre los procesos productivos que se han vuelto depredadores. O sea, no estamos diciendo hay que controlar los procesos productivos, hay que dejar de producir más o hay que producir de una forma más sustentable. No, sigamos produciendo. Eso es, o sea, la transición energética depende justo de la producción, ¿no? Y de la tecnología y de los bienes naturales. Bueno, por último, casi por último, hay formas de caminar hacia una transición energética que sea más integral, que considere no solo en energía, también los alimentos, el bienestar social, territorial, cultural, gastronómico, ¿no? Eh, Como ya tiene lugar en nuestro país. Y cuando se tenga un verdadero interés en respetar límites naturales y necesidades socioambientales también que existen, ¿no?, en nuestro país. La transición energética en México es un proceso complejo que está marcado principalmente por esta tensión entre las políticas del gobierno anterior y el gobierno actual, ¿no? Estas propuestas supuestamente de cambio, ¿no? Habrá que ver cómo se da. Hemos visto justo cómo la política energética mexicana sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Ya hablamos de ciertos proyectos de forma breve, ¿no? Como la refinería Dos Bocas, la revitalización de Pemex, de la CFE. Entonces, esto ha sido en gran parte impulsado por esta idea de soberanía energética, ¿no? Que aunque se supone que busque controlar los bienes nacionales, limite el avance hacia una transición que realmente sea más limpia y sostenible. Que a lo mejor no sea transición, pero que vayamos dejando atrás ciertas cosas. Entonces, creo que vale la pena revisarnos las propuestas actuales de la presidenta, ¿no? Esta idea de autocontención energética, el impulso de las ecotecnias, ¿no? El uso de Pemex como un puente de extracción, ¿no? O un recurso clave a transición global, ¿no? Y estas ideas reflejan pues una visión que puede en algún momento estar más alineada con compromisos internacionales de sustentabilidad. Luego podemos discutir los compromisos internacionales de sustentabilidad, pero quizá está más alineada. A pesar de estos retos, la resistencia de ciertos sectores beneficiados por este modelo actual y la necesidad de consensos políticos, creo yo que la clave del éxito de este enfoque estará en la capacidad para gestionar estos obstáculos, por parte de la presidencia me refiero. Y si se implementan pues algunas reformas también en materia eh, ambiental y de forma efectiva, pues quizá podamos intentar avanzar hacia un modelo energético más equilibrado, un poco más sostenible, ¿no? Que no solamente esté considerando el crecimiento económico hacia mansalva, este, rapaz, ¿no? Sino también el bienestar social y ambiental, pues de todos, de todas las especies, animales, vegetales, y que también somos un animal las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí cerraría. Muchísimas gracias, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Estoy aquí por preguntas, comentarios y demás. Gracias. Muchas gracias, doctora Leida. Bueno, pues sin más, cedo la palabra porque creo que va a haber por ahí varios comentarios, seguramente, algunas propuestas, ideas, resúmenes, incluso comentarios alrededor de todo lo que hemos escuchado. Pues si gustan eh, señalar, muy bien. Adelante, doctor David. Gracias, doctor Rafael. Doctora Leida, siempre un placer escuchar sus disertaciones y sobre todo, pues que nos vaya contrastando
esos planteamientos, por un lado, teóricos, discursivos desde las instituciones, pero lo más relevante y fructificante es esa serie de evidencias y experiencias que se tienen en diferentes latitudes y creo que nos van mostrando y clarificando la realidad de cómo se está configurando el contexto. En este cometido, pues desde la primera revolución industrial, ¿no? Y los subsiguientes, o mejor dicho, hubo esa transición energética con la incorporación de los artefactos, dispositivos, mecanismos técnicos movidos por energías a base de carbón, posteriormente de otro tipo de energías fósiles, con la serie de devastaciones ambientales que ello generó, pero obviamente siempre con ese interés de la reproducción del capital, de la acumulación del capital, del control del poder de algunos sectores, recursos y demás. Y recientemente, en los noventas, cuando hipotéticamente entramos en ese nuevo orden económico mundial caracterizado por la apertura de fronteras, de la integración económica, de la formación de bloques económicos, pues obviamente se dio la reconversión productiva. De algunas industrias, hablamos por ejemplo de la automotriz, de la metalmecánica y otros, en donde prácticamente lo que se buscaba pues era eficientar el proceso productivo, otra vez con el interés de minimizar costos y maximizar utilidades. Esa lógica sobre la cual se conducen los mercados. Y bueno, derivado de este tipo de situaciones, Adam Smith ya visoraba esa idea de la finitud de los recursos, la teoría de los límites físicos. Karl Marx, en su planteamiento de las relaciones sociales productivas, auguraba que efectivamente la tecnología era una base para reducir los rendimientos decrecientes y como una forma de reemplazar la escasez de algunos factores productivos en las cuales presentaba una situación de escasez. Sin embargo, también explicaba que en el largo plazo se iban a generar nuevos contaminantes, nuevos efectos difícilmente asimilables al ambiente. Y creo que parte de esas evidencias, cuando nos mostraba las imágenes de las celdas que estaban dispuestas de manera incontrolada e irracional, pues es esa clara evidencia de la dimensión que está generando las transiciones no solamente energéticas, sino tecnológicas, productivas y de otra naturaleza. Y bueno, cuando empezamos a escuchar recientemente estos planteamientos discursivos, de cambiar, de replantear o de buscar otro tipo de alternativas, definitivamente sí, tal como lo refirió, eso es innegable, sobre todo porque lo que se busca es reducir los efectos nocivos, las externalidades ambientales o cualquier otro tipo de repercusiones negativas, no solamente de carácter ambiental, sino sobre todo social, porque hay un proceso de desplazamiento de espacios, de áreas, de habitaciones, de organizaciones, de estructuras y toda la serie de contextos que están definiendo la organización de ocupación del territorio. Y derivado de estas series de transiciones que de alguna manera emana de los planteamientos de los organismos internacionales, es que muchos países como el nuestro, como los latinoamericanos, pues tratan de ver cómo orientar o cómo transitar hacia el uso de esas nuevas energías. Pero efectivamente también lo que se requiere es equipamiento, infraestructura y sobre todo presupuestos. Pueden ser públicos o privados, ¿no? Y cuando lamentablemente muchos países como el nuestro, como los latinoamericanos, no tienen esa asequibilidad, entonces hay una serie de afectaciones, ¿no? Ya hizo alusión al caso de Dos Bocas, de otras refinerías, de otros proyectos que se quedan en ese nivel de proyección porque pues no existe ese suficiente financiamiento para darle viabilidad, ¿no? Y de los casos que refirió, pues en el Estado de México no está exento de ellos. En la parte sur de la entidad mexiquense, donde pues una de las características centrales en términos de perfil productivo, encontramos el corredor florícola. Y en Zumpahuacán, en el municipio de Zumpahuacán, se trató de habilitar un parque solar con la finalidad de que fuese el núcleo que dotara de energía eléctrica a todos los invernaderos para la producción de flores y plantas de ornato. ¿Funcionó? Pues se quedó en ese proyecto, está habilitado la infraestructura, pero parece que presenta limitaciones. El segundo gran caso que tenemos es en el norte del Estado de México,
contiguo a la ciudad industrial Pastejé, en donde la habilitación de invernaderos por parte de Bionatura para la producción de jitomates y otro tipo de alimentos genéticamente modificados para la exportación, pues obviamente está generando una derrama importante para esta firma, pero también grandes afectaciones para los pequeños productores locales, ¿no? Y ahora con esta iniciativa de la extracción de yacimientos minerales, específicamente el litio, pues me parece que suena muy ambicioso, ¿no? Sobre todo porque con el establecimiento de Tesla en el Parque Industrial Santa Catarina se buscaba crear esas cadenas de valor, generar todo ese boom de la industria automotriz para que en Santa Catarina se ensamblara y al mismo tiempo pudiese abastecer de litio para la generación de las baterías y así sucesivamente. Pero derivado de esos altos riesgos o bajos niveles de seguridad, pues también se asumió que el litio en un uso inadecuado es altamente explosivo para los automóviles eléctricos. Es que, pues ya con el discurso y la iniciativa de la producción de Olinia, pues también me parece que es una parte importante de esa transición, no solamente energética, sino también productiva y de la industria de conectividad y movilidad para el caso de nuestro país. Pero el gran problema que se tiene es también equipamiento, infraestructura e inversiones, ¿no? Bien. Frente a este tipo de situaciones y todos los escenarios que creo que es muy abundante en su haber y que de alguna manera, pues de repente nos quedamos como que otra información, que otro tipo de evidencias, que otro tipo de referencias existen, sobre todo porque está ampliamente discutido esta transición energética. Reitero, y creo que lo ha puntualizado muy bien, es necesario, es incluso obligatorio, ¿no? Pero para tener esa transición es costoso, ¿no? Lleva un tiempo y obviamente no todas las unidades de producción están dispuestas a asumir y correr el riesgo que ello implica. Y derivado de toda esta panorámica que nos ha compartido, está el planteamiento, ¿no? Por lo menos en el plan de desarrollo del gobierno que acaba de terminar en México, ¿no? Y la que está vigente, pues sigue empeñado en la explotación de algunos recursos minerales, ¿no? Para fomentar nuevos sectores de actividad. Pero históricamente también se ha documentado, y creo que en sus diferentes publicaciones así lo ha evidenciado usted, es que la actividad minera es muy costosa, con la serie de repercusiones socioambientales, económicas, por supuesto, ¿no? Y por eso es que Dos Bocas no termina de funcionar. Las refinerías de Pajaritos y de Coatzacoalcos también tienen otro tipo de problemáticas, ¿no? Las iniciativas de explotación minera o extracción minera, pues siguen siendo de carácter artesanal. Específicamente en la utilización de recursos naturales mineros, que muchos de ellos es una fuente de generación energética importante, ¿no? ¿Cómo se visualiza el escenario para tratar, uno, de hacerlos funcional y dos, para minorar los efectos socioambientales, territoriales y de organización social? Y la segunda, doctora, por favor, es que pues dentro de esta disputa, de esta discusión de las transiciones energéticas, ¿no? Pues muchas empresas, principalmente automotrices y metalmecánica, están regresando al uso de energías fósiles. Las razones, costos de extracción, de disponibilidad y de uso. ¿Qué tan viable discursivamente, qué tan viable es, ¿no? Seguir pregonando la idea de energías fósiles frente, si lo podemos denominar de esta forma, a la resistencia de muchos corporativos, de muchas industrias que lo que buscan, ¿no? Es seguir acumulando capital antes de privilegiar la conservación del entorno ambiental, de los recursos energéticos y sobre todo, ¿no? De atenuar las externalidades ambientales o diríamos socioambientales negativas? Gracias, doctora.
Al contrario, muchísimas gracias. Fernando, si te parece bien, escucho las demás o para que a lo mejor así algunas las agrupe o algo así. Muchísimas gracias, doctor Iglesias. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, a darle la palabra a Oscar, comentarles que está con nosotros también el doctor Carlos Maldonado, el doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, pues profesores de aquí, de nuestra, pues ya, además de amigos, pues colegas y bueno, que son representantes de toda esta lucha que estamos haciendo. Y bueno, bienvenidos a ellos a esta cátedra. Y cedo la palabra entonces a Oscar. Adelante, Oscar. Hola, disculpen, creo que tengo un problema con mi cámara, pero ¿me escucha? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Doctora, muchas felicidades por su presentación, fue muy interesante. Eh, pues aquí algunos aspectos que me gustaría abordar justamente son estos temas que comenta sobre este vínculo entre la tecnología y las alternativas de desarrollo, entendidas finalmente como este paradigma para garantizar finalmente el sistema productivo, ¿no? En torno a esta transición energética. Y bueno, pues me genera un poco de curiosidad que señalara justamente al presidente, el expresidente Carter, considerando que en esta supuesta preocupación o en esta supuesta tensión con respecto a un aspecto, preocupación por el aspecto energético o petrolero, cuando, bueno, reconocemos que tenía, él mismo solicita este informe 2000, ¿no? Que reitera eh, y acentúa estos estos panoramas catastróficos que señalaba el Club de Roma en algún momento. Sin embargo, bueno, pues al final del día no rompe eh, con el fundamento hegemónico del discurso del desarrollo sostenible eh, y que finalmente pone en cuestión también esto, ¿no? Ayuda a repensar estos procesos que de alguna manera se han señalado, ¿no? Como capitaloceno, que han derivado en estos procesos o en estas eras o en estas etapas entendidas como el capitaloceno, eh, en torno al consumo energético, pero que está orientado a la intensificación de estos usos energéticos. Eh, pero y que finalmente, aparentemente en los discursos no se observa una contradicción aparente entre estas responsabilidades mundiales inscritas en estos discursos de sustentabilidad o sostenibilidad que adoptan los países y en los que igual, bueno, se inscribe esta transición energética, pero que al final del día responsabiliza de alguna manera, de la misma manera a los países desarrollados con respecto a los países que no son desarrollados, ¿no? O que supuestamente, bueno, bajo estos discursos, países desarrollados, subdesarrollados, en ese sentido me gustaría justamente preguntar esto, ¿qué opina justamente sobre esta responsabilidad compartida en primera instancia y en segunda instancia? Esta transición energética finalmente nos llevaría a ser un país, de acuerdo con algunos críticos, eh, mal desarrollados e insustentables, ¿no? En el caso de alcanzar esta transición energética oficialista. Muchísimas gracias por los comentarios y la pregunta. Escucho, ¿eh? Escucho si quieren uno más, y si quieren a partir de Nada ahí más. respondo, o uno o dos más, no importa. O sea, yo no Ok. tengo problema ni tengo prisa, yo aquí puedo responder, pero no sé ustedes el tiempo también. Gracias. No, gracias, gracias. Paola Mayra Contreras, adelante. Gracias, Oscar. Sí, doctor, gracias. Hola, gracias. Buenas noches. No sé si me escuchen bien. Muy bien, sí. Gracias. Y también la Gracias, vemos. doctora.
Gracias, doctora Aleida. Un gusto, un placer escuchar su ponencia. Me pareció excelente. Igual, gracias, doctor Rafael. Un gusto volver a verlo por este medio. También ya sé que aquí estamos varias personas conocidas de este ámbito y más que hacerle una pregunta, quisiera comentarle que en el Estado de México, concretamente, yo tuve la oportunidad de laborar en gobierno estatal, justamente en el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático. En él se están haciendo ya proyectos energéticos, principalmente en comunidades rurales. Uno de ellos se llama electrificación rural y en ellos se está realizando, pues se está colocando paneles solares directamente a las comunidades rurales que lo necesitan. Pero aquí también el punto y lo que detectamos directamente, pues realizando este trabajo, es que antes de realizar ya la transición energética, se necesita realizar una eficiencia energética primero en los municipios, porque hay municipios en donde ni siquiera tienen la infraestructura para tener un departamento, una dirección de ecología. Y además, la ley lo marca, que en el 2023 ya se promulgó la ley de eficiencia energética en edificios públicos del Estado de México, y aún así falta una infraestructura pues municipal, y no digo que esté mal o que esté bien, sino simplemente todavía creo que es necesario irnos directamente a los municipios para realizar primero la eficiencia energética. También la educación ambiental en cuestión de energía, creo que es básica, es fundamental, porque los que estamos aquí a lo mejor sabemos de estos temas, pero las personas, el público en general todavía no dimensiona, o a lo mejor ellos ni siquiera conocen cosas a lo mejor que nosotros por experiencia, por la escuela lo vemos, pero sí es importante vincular la educación ambiental energética en estos puntos porque es, creo yo, la clave para también cambiar el modelo económico actual que estamos llevando y que realmente nos está llevando a este límite que usted marca y que por ahí algunos ya ni siquiera le dicen que es el Homo economicus, ¿no? Ya es el Homo energívoro, que ya es el hombre bueno, la humanidad que consume energía. Entonces creo que es más, bueno, a mi perspectiva, por la experiencia que he estado vinculada con estos sectores, es principalmente esa área, la educación ambiental, y antes de la transición yo creo que sí partiríamos a esa eficiencia energética. Es mi opinión. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas Claro, gracias, muchísimas gracias. Paula. Perdón. Muy amable. Sí, no, perdón, doctor. Adelante. Bueno, yo nada más, a lo mejor aprovechando entonces que van todas las preguntas, mi pregunta sería, tomando en consideración la introducción que nos hizo, que nos compartió Zulma respecto del biopoder y la biopolítica, eh, la pregunta sería, ¿qué tanta capacidad? Y yo aquí a lo mejor integro esta idea, este concepto o esta propuesta. ¿Qué tanta capacidad de decisión energética? Porque entonces tendríamos que, no solamente es la transición, es la decisión energética la que tendríamos que considerar. Tendremos en México y en América Latina para el futuro. Porque creo que hablamos de escalas diferentes, ¿no? Podemos hablar de una escala, como lo comentaba la maestra, una escala local, pero a escala global estamos inmersos en una política y en esa cuestión del biopoder y la biopolítica. Es mi planteamiento. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar justo por, no sé si empezar por la última, porque me voy a emocionar si empiezo. Voy a intentar medio ir en orden, a ver si lo logro. Gracias a todos y a todas por la participación y también las preguntas. Justo el doctor David, ¿no? Nos comentaba al principio que, pues, está viendo como, no se ha dejado de hacer extracción, ¿no? Ni de minerales ni de energía. Entonces, como que qué se tenía planeado para disminuir los efectos ambientales y sociales. Em, si lo pongo en una forma muy cruda, ¿no? Digo que en realidad lo que se ha hecho a nivel tanto América Latina, a nivel nacional y a nivel mundial, como por una preocupación real de esos efectos, a mí me parece que no está. Voy a ir hacia atrás a comentar algunas cosas que me parece que son importantes y que quizá vayan a ayudar a explicar un poco lo que quiero decir. Uno, que me gusta siempre comentarlo porque además tiene que ver con otras cosas que dijeron de externalidades. En la década de los 90, Somers, que era uno de los funcionarios importantes del Banco Mundial, escribió un texto, no un texto para que fuera publicado, sino escribió un documentito que se filtró, o sea, se fue sin querer, ¿no?
al New York Times, creo que sí fue al Times, me parece, y se publicó. Y en ese texto, Somers lo que había hecho era un cálculo económico de cuánto valen las personas en el mundo, de cuánto valían en ese entonces, ¿no? O cuánto valemos. A lo mejor todavía está vigente, haber que actualizar los datos en términos per cápita, de PIB per cápita. Entonces ahí era muy claro que los europeos valían 10 veces más que los latinoamericanos. O sea, que un alemán, que un noruego, que un sueco, etcétera, valía más que un colombiano, peruano, mexicano, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si seguimos pensando en medir en términos económicos, en crecimiento, en el supuesto desarrollo y progreso, y en que el Producto Interno Bruto lo decide todo, hay un problema fuerte. Ellos pueden publicar esto, aunque no querían publicarlo, ¿no? Que era algo, digamos, interno, pero pueden decir que valemos menos, y eso les da la facilidad de que lleguen a nuestros países en Latinoamérica, en Asia, en la parte marginada de abajo, en África, ¿no? De que lleguen e instalen proyectos mineros, petroleros, de agua, de madera, de cualquier proyecto que estamos hablando de extracción o megaproyecto. ¿Por qué? Porque si valemos menos, pues entonces no pasa nada, lo estoy diciendo de una forma muy irónica, ¿no? No pasa nada si se muere un mexicano, pero en cambio si se muere un alemán, pues hay mayor problema. Eso creo que ya nos deja como mucho que ver, tanto en términos globales como en términos también locales, ¿no? Nos deja pensar justo cómo nos han valorado con menor valor económico y por qué se permite contaminar, extraer, tener una serie de desechos en nuestros países. Eso me parece que es relevante. Segundo, nosotros, y justo lo mencionaban muy al inicio, no me acuerdo alguno de ustedes de los que expuso, ¿no? No sé si el doctor Iglesias, el doctor Fernando, la doctora Zulma o la doctora Liliana, pero justo algo que hablaban es, cambiamos nuestro modelo económico al modelo neoliberal desde la década de los 80, 90, ¿no? En los distintos países de América Latina, 70 Chile. Y se flexibilizaron todas las normas, se flexibilizaron, se modificaron las leyes. De hecho, el artículo 27 de la Constitución y muchos otros más. Esto también han dado la facilidad de que ciertas empresas nacionales y extranjeras puedan actuar de una forma libre prácticamente, ¿no? Sin que nadie les diga nada. Entonces, si estamos en una condición, yendo un poquito también a lo global, ¿no? En una condición global, donde además ya tenemos un precio y nuestro territorio, las personas, digamos, como que valen menos, pues contamino. Pero además tenemos leyes que dan esa facilidad, pues bueno, tampoco hay mayor problema, ¿no? Ahora, comento otra, o sea, así como anécdotas para que vayamos hilando. En el año 2023, Laura Richardson era justo la encargada del Comando Sur, de quienes se dedican como a planear, ¿no? Cuestiones militares para América Latina. Ya no es, ya hay otra persona en su lugar, pero justo Laura Richardson hizo una declaración pública, la pueden encontrar en internet, si ella está hablando, ni siquiera está escrita, sino está hablando. Ella está comentando cómo, y eso tiene que ver con la geopolítica que también decía el doctor Fernando, ¿cómo tendríamos que defender, lo dijo para los recursos minerales, cómo tendría América Latina que defender sus recursos minerales y no dejar entrar a China? Porque América es para los americanos, ¿no? Ella no lo dijo así, pero bueno, así se entiende, entonces la doctrina Monroe, ¿no? América es para los americanos, pero bueno, es como los minerales son para Norteamérica o realmente son para cada uno de los americanos, porque americanos somos todos, ¿no? Entonces, aunque nos cataloguen como sudamericanos. Entonces, con estas dos declaraciones, la de Somers del Banco Mundial y la de Laura Richardson, yo me pongo a pensar que no hay realmente una política, una estrategia, ni mundial, ni nacional, ni local, ¿no? Que realmente esté preocupada por lo que pasa en los términos ambientales, en los términos sociales respecto a cualquier extracción, ni minera, ni petrolera, ni de bosques, ni de agua, ni de ninguna. Entonces, creo que a pesar de que se han desarrollado ciertas tecnologías para disminuir ciertos efectos ambientales y sociales, a mí me parece que no es una preocupación real, ¿no? Y tiene que ver con muchas de las otras participaciones de que nuestra mayor preocupación, la mayor preocupación a nivel mundial, es el crecimiento económico, es cómo funciona la economía. Y el doctor Dab lo decía muy bien, ya lo decían Smith, Marx, etcétera, ¿no? Pero creo que esto es importante también como conectarlo con lo que se hablaba de los límites del crecimiento, porque justo al sacarse ese informe en los años 70, se ve que puede haber una crisis, ¿no? Que ya hay una crisis ecológica, ¿no? Que se están acabando los bienes naturales porque además justo no son infinitos, son finitos, hay algunos que no son renovables, etcétera. Entonces, ante eso ya hay una preocupación, pero se matiza para seguir dejando que se desarrollen las industrias y que sigan acumulando capital, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante. Ahora, intento responder un poquito de si en realidad estamos cambiando de esta industria de fósiles a otro modelo. A mí me parece que no. Seguimos acumulando nada más. Seguimos acumulando carbón, leña, fósiles, los fósiles entendido como todo petróleo, gas, y más bien hay una lucha geopolítica que en un momento entra a eso, ¿no?
de quién puede acaparar esos recursos. Ahorita regreso a lo geopolítico. Mencionaban un poquito sobre las eras geológicas, capitaloceno, antropoceno, etcétera. Estamos, ya no sé si qué era geológica estamos, ya son muchas, creo que es la sexta, ¿no? La sexta era geológica. Siempre lo digo un poco así de broma. Yo creo que el ser humano es tan, todos, ¿no? En general, no digo que solamente los empresarios o los gobiernos, todos en general, hay una preocupación tan individualista que por eso se denominó el antropoceno, pero además una visión también, justo como lo dice su nombre, antropocéntrica, solamente mirarnos a nosotros mismos sin pensar que existen otras especies animales, vegetales, ¿no? Que también son distintas, pero con las que convivimos y que además seguramente son las que van a sobrevivir. Nosotros nos vamos a ir de esta era geológica. Pero sí creo que es importante hacer una distinción que se define el antropoceno, pero que se piensa que en realidad hay responsabilidades diferenciadas, que también se decía en otra pregunta. Y esto tiene que ver con el capitaloceno. O sea, finalmente es mucho más responsable el capital y la producción que cada uno de nosotros, como comentaba hace un momento casi al cerrar, ¿no? Si solamente consumimos una bolsa de papas, ¿no? O un refresco, o un dulce, o cosas muy básicas que podemos consumir, no es igual a la contaminación y la responsabilidad que puede tener una gran empresa, por ejemplo Tesla o cualquier otra, o sea, una empresa mexicana. Entonces creo que sí vale la pena poner énfasis en eso. Ahora, ¿cómo estamos en el escenario mundial? Y luego voy a lo de la eficiencia energética y asegurar la energía. El escenario mundial, esa parte me gusta mucho, espero no extenderme tanto, el biopoder y la biopolítica. Vale la pena decir que desde hace muchos años, ¿no? El mundo está dividido, está muy marcado. Eh, Hay una gran disputa, principalmente por los bienes naturales. De un lado está Estados Unidos, que tiene el apoyo de los países europeos, y del otro lado está justo China, ¿no? Y Rusia. ¿Qué tan aliados sean China y Rusia? Bueno, lo podemos dejar ahí a discusión, pero digamos que están del otro lado. Esto me parece a mí muy evidente en varias acciones. Una de ellas comentaba hace rato de forma rápida, ¿no? Pues el problema con Ucrania. Eso estuvo muy marcado porque justo lo que se logró fue limitar de gas a Europa, o sea, que Rusia no le surtiera el gas, entonces se lo surtió a Estados Unidos. Estamos hablando de un bien natural, de un recurso natural, con el que se saca ganancia, ¿no? Justo de una materia prima con la que se saca ganancia y que además de alguna forma hay un comercio y hay quién está ganando y quién está perdiendo en ese momento. O sea, justo Estados Unidos le quiso limitar el camino a Rusia, ¿no? Para vender este gas y además ese mismo gas se vendió a un precio más elevado. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo correr por Europa, ¿no? A través de lo que tienen para poder hacerlo por el gas, que correr a través de un océano, de Estados Unidos hacia allá. Entonces es una limitación que tiene que ver con los bienes naturales. Otro ejemplo que voy a poner tres, para que no me vaya tan lejos, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con los minerales. Eh, los minerales ya se ha pensado que para esta supuesta transición energética, ya se ha dicho, se ha declarado una tabla alrededor de unos 25 o 30 minerales, ¿no? Que han sido denominados estratégicos por algunos, nosotros los vemos como minerales críticos, porque para empezar, entre ellos hay, bueno, los minerales que no pueden volver tampoco a renovarse, ¿no? Pero se está hablando principalmente del litio, del cobalto, del níquel, de las tierras raras. Y ahí habría que ver que en esta cuestión a nivel mundial y a nivel geopolítico, China tiene la mayoría de los minerales. No solamente en su territorio, porque tiene varios en su territorio, pero otros, aunque no los tiene en su territorio, como las tierras raras, que sí tiene buen porcentaje de tierras raras o de litio, ¿no? Pero que no es el mayor territorio con esos minerales estratégicos o críticos, China lo que ha hecho es llegar a América Latina, a Asia y África, y justo pedir concesiones mineras para poder extraer esos minerales, o por lo menos para poder tener la concesión y poder tener, digamos, el terreno, aunque todavía no lo extraiga. Entonces ahí hay una disputa fuerte con Estados Unidos. Por eso la declaración de Laura Richardson, ¿no? De no dejemos que los chinos vengan a llevarse los minerales que son de los americanos. Entonces empezamos a entender que hay una cuestión política y biopolítica, ¿no? Que es muy fuerte y que hay ciertos actores que son actores claves y muy fuertes. Otra cuestión más que tiene que ver no solamente, bueno, tiene que ver con los minerales y también con la geopolítica. En el año 2000, creo que fue en el 2023, 2024, eh, de parte del gabinete no, es cierto, fue antes. Bueno, de parte de uno de los gabinetes, ahorita no me acuerdo el año, ¿no? Nancy Pelosi viajó a Taiwán, ¿no? Del gabinete de Estados Unidos. Entonces Nancy Pelosi viajó a Taiwán y van a decir, ¿eso qué tiene que ver? El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán se dio principalmente porque Taiwán es uno de los países que produce microchips. Y los microchips se utilizan en prácticamente todo. Computadoras, celulares, lavadoras, refrigeradores, ¿no? En todo. Entonces hizo ese viaje
Una por esta cuestión de qué pasaba con los microchips, pero también hizo ese viaje con la finalidad de como meter un poco de ruido, ¿no? De decir a quien gobernaba en Taiwán, te apoyamos a que te independices cuando Taiwán siempre se ha querido independizar, pero por otro lado juegan en un papel de política justo con China, y estamos de acuerdo que tú tengas esa, digamos, esa fuerza con Taiwán, ¿no? Que dependan de ti en términos económicos y políticos. Entonces es un doble discurso. Pero nos damos cuenta justo cómo también estaba en debate qué pasaba con los microchips. Esos microchips, sobre todo los más avanzados y los más tecnológicos, muchos de ellos, para poder producirlos, se hacen con tecnología que solamente produce Europa. Entonces, Estados Unidos lanza como una veda, digamos, de alguna forma comercial, hacia China, que no le deja que tenga la tecnología que se produce en Europa para poder seguir produciendo ciertos nanochips, ¿no? Pero China le responde, justo apenas el año pasado, a finales del año pasado, y China le responde diciéndole, bueno, tú no me dejas, ¿no? Que yo tenga esa tecnología para poder producirlos, entonces ahora yo no te dejo que tú tengas los minerales que yo tengo, las tierras raras ni demás. Ya salió, el año pasado ya se declaró que China no va a exportar tierras raras ni otros minerales hacia Estados Unidos, justo para que no puedan apropiarse, porque Estados Unidos necesita esos minerales para después pasarlos a la tecnología. No sé si me estoy explicando, pero hay este debate como geopolítico, ¿no? Entre quién tiene los bienes naturales y justo del otro lado Estados Unidos, ¿no? Que puede comprar la tecnología y llegar a acuerdos con Europa. Entonces, por un lado se encuentra un polo y por el otro lado está otro polo, ¿no? Yo creo que también habría que pensar como en este nuevo imperialismo, ¿no? Que ha sido impulsado Estados Unidos, Rusia, ya comentaba Europa, ¿no? Hay una capacidad de decisión energética que a veces México y América Latina están también condicionados a esta geopolítica, ¿no? Y esta dependencia histórica también de los recursos naturales. De hecho, la abundancia de recursos que brindaba justo nuestra región, ¿no? Brindaba de alguna forma cierta ventaja en negociaciones internacionales. Pero en el escenario actual, esta misma abundancia que tenemos nosotros de recursos naturales, igual también puede ser, pues de alguna forma, vista como una vulnerabilidad. De hecho, muchas veces se habla de la maldición de los recursos naturales, ¿no? Entonces, quizá el que los tengamos también puede ser, eh, pues, una cuestión quizá no tan positiva, no lo sé, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que pensar en que toda la región de América Latina, pues, tiene el desafío de transformar esta dinámica que se ha visto como una maldición en una oportunidad. Entonces, intentar verlo de otra forma distinta, intentar trabajar de otra forma distinta. Entonces, bueno, me parece que sí hay ahí justo también podríamos hablar como de todos estos actores clave que tienen poder. De hecho, ya citaban en un inicio a Foucault, ¿no? Cómo están siendo las decisiones por parte de Estados Unidos, cómo están siendo las decisiones por parte de Rusia, de China, y cómo se está pues jugando o apretando, ¿no? Todas estas cuerdas con nuestros países, y que lo hemos vivido desde la época de la colonia. Entonces, bueno, voy a responder la última, espero haber respondido lo que me estaban preguntando. Me parece muy interesante lo de la eficiencia energética. Yo creo que el término que ya ponía por ahí Claudia Sheinbaum de pobreza energética es un término que tendríamos que discutir mucho más a fondo y como bien lo planteaban también, eficiencia energética, si hay lugares que ni siquiera tienen suministro de electricidad. Entonces, ¿cómo vamos a hablar justo de transición, no? Por eso se hace esta crítica a este término de transición occidentalizada. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo en que se necesita más educación ambiental, que se necesita un cambio de modelo económico, pero también creo que algo que se necesita es dinero. Y hemos visto cómo se ha disminuido el presupuesto, por ejemplo, para muchas dependencias ambientales. De hecho, han desaparecido algunas de ellas, ¿no? Hemos visto cómo se ha reducido el presupuesto, por ejemplo, para las áreas naturales protegidas, para la CONAMI, para otras. Entonces, mientras no tengan presupuesto ni siquiera para operar, tampoco tienen presupuesto para vigilar, para monitorear. Entonces, es importante que ese presupuesto también sea mayor en nuestro país, para que pueda haber justos servidores públicos que se den cuenta de lo que está pasando, de los derrames petroleros, de los mal llamados accidentes mineros, ¿no? De justo esta tala también inmoderada. Entonces, como revisar todo ese panorama me parece a mí que también es interesante. Ahora, y solo quiero cerrar con eso para que no nos quedemos como con lo negativo, ¿no? Me parece, como justo lo comentaba, ya hay muchas comunidades, ¿no? Más de 2000 comunidades en nuestro país que están trabajando, intentando buscar esa democracia energética, esa eficiencia energética, esa justicia energética. Entonces creo que podemos mirar hacia allá y un poco comentando, ¿no? Unas palabras que son de Eduardo Galeano, ¿no? Ya fallecido uruguayo, sociólogo, que me encanta leerlo. Él justo comentaba, ¿no? Eh, no sé, avances pequeños con personas pequeñas pueden lograr grandes cambios. No lo dije de forma textual, pero más o menos es lo que él dice. Entonces,
también pensemos un poco, como lo decía el subcomandante Marcos, ¿no? Otros mundos son posibles. Entonces empecemos a pensar en ello. Gracias. Muy amable, doctora. Gracias por pues esta charla y toda esta pues, oportunidad de conocer desde su experiencia estos temas que tienen que ver, evidentemente, más allá incluso de estas cuestiones político-económicas, pues cómo pueden o no afectar y en qué medida pueden afectar o no a, pues, a la sociedad, sobre todo sociedad en México, en América Latina y el Caribe. A propósito de pues, información que hay, incluso recientemente, sobre los yacimientos, ¿no? De petróleo que hay en cada país, al menos en América Latina, pues bueno, están Venezuela, Brasil, México, ¿no? Países que tienen una gran cantidad de reserva de petróleo y eso pues también está en la mira, ¿no? De las grandes potencias, no podemos negarlo tampoco en ese sentido. Entonces, habrá que ver cómo se van a dar estos pasos en este nuevo orden mundial, porque ese es, desde lo que se está planteando, es un orden tripartita, ¿no? Entre Rusia, Estados Unidos y China, pero eh, por ello también, pues, desde lo local, cómo se van a estar fomentando este tipo de propuestas que tienen que ver con un beneficio directo a la población, ¿no? Más allá de ver en el entorno global si es que todavía existe la globalización, como dicen algunos geopolíticos, pero por otro lado, pues también analizar de fondo cuál es el papel que tendremos y que tendrán nuestros países. Por eso repito también las universidades, ¿no? Los programas educativos, ya lo comentaba la maestra, la parte de educación ambiental, hacia dónde van a estar dirigidos, ¿no? Porque no podemos tampoco seguir trabajando con los mismos esquemas, incluso después de que hemos tenido problemas tan complejos, súbitos, de catástrofe, como han sido uno de ellos la pandemia, ¿no? Entonces, creo que nos permite también reordenar las cosas en otro sentido. Pues ante esto, bueno, quiero, a nombre también de los compañeros que están haciendo posible que todo esto suceda, que tengamos esta oportunidad de encontrarnos aquí, pues agradecerle de manera encarecida esta oportunidad y que sabemos que vamos a seguir en contacto, porque tenemos ya un compromiso después de que esté por las tierras sudamericanas, pues después podamos platicarlo también. Y para el siguiente paso, bueno, poder dar el mensaje final, le pediría a la doctora Liliana si nos pudiera acompañar, también al doctor David y, bueno, al doctor Carlos Maldonado, que está aquí con nosotros, porque en nombre de él es la cátedra que tenemos desde hace ya varios años, y poder entregarle el reconocimiento siguiente.